Muy buenas para todos ustedes. Mi nombre es Reina Saldaña Duque. Yo soy docente en la maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Hago parte del grupo de investigación en Educación y Desarrollo Humano de la misma universidad. El día de hoy, en este breve espacio, me voy a permitir dar una ponencia con relación a mi tesis doctoral intitulada Pedagogía e Interculturalidad en América Latina, una lectura desde los procesos educativos en 4 movimientos sociales. Esta ponencia la he titulado Pedagogía e Interculturalidad, una mirada desde 2 movimientos sociales. Voy a abordarla desde el movimiento Sin Tierra y el movimiento zapatista. Muy bien. Me permito entonces, así las cosas, decir que esta presentación que les voy a compartir el día de hoy tiene unos focos de conversación. Entonces, un primer foco, pues en este espacio lo que pretendo es hacer ciertas comprensiones en torno a las condiciones de posibilidad para las pedagogías en clave intercultural en América Latina, desde una mirada hacia estos 2 movimientos sociales, el movimiento Sin Tierra en Brasil y el movimiento zapatista en México. Conforme a eso, propongo estos focos de conversación. Primero, dar cuenta de brevemente, por supuesto, por los tiempos, de un devenir histórico de la misma reflexión en torno a la pedagogía en América Latina. Segundo, comprender el lugar de las pedagogías en los movimientos zapatista y Sin Tierra. Y tercero, reconocer las consecuencias de la interculturalidad para la renovación de las pedagogías en América Latina. Se revisa entonces parte de los saberes que se han venido construyendo en el campo pedagógico, las tensiones, algunas tendencias, y se propician ciertas reflexiones en torno al rescate de la diversidad cultural en este contexto latinoamericano y, por supuesto, los horizontes de posibilidad. Así las cosas, doy inicio al primer abordaje, a ese devenir histórico de la misma reflexión pedagógica en América Latina. Para decir entonces que la pedagogía se enmarca por caminos que desde el descubrimiento y la conquista corren por vías paralelas. Una de ellas instituye un discurso oficial dominante de la educación propia de la visión del colonizador, independientemente de su origen georreferencial. Y la otra es la invisibilizada por el colonizador que existe en esas comunidades indígenas como resultado de la pervivencia en su cultura, en su identidad, en sus costumbres y en sus lenguas. Estos fenómenos en torno a lo pedagógico marcan 2 grandes tendencias. Una primera, unos discursos instituidos que tienen en sí mismo una lógica de dominación y por lo tanto una lógica de exclusión de lo diferente, de lo contrario a sus particularidades y a sus intereses. Y una segunda, pues lo propio que se ha venido entretejiendo en ese espíritu de rebeldía dado como marginal. Entonces, me pregunto, ¿será que existen puntos de conciliación entre estas 2 tendencias que históricamente han corrido en paralelo durante siglos y cómo lograr hacer visibles esos discursos propios invisibilizados por esas tendencias neoliberales de la educación que actualmente domina la mayoría de los países en América Latina? Esas hegemonías han dado apertura a las comunidades, a que las propias comunidades se piensen, se organicen políticamente, resistiéndose a las medidas de desigualdad de los sujetos, pero también de los pueblos, no tan solo por la vía económica, la marginalización social, cultural, humana y el estatus social, sino también por la educación discriminada, parcializada en toda América Latina. A eso se suma esas sin brincar relaciones que se dan entre la política, la pedagogía, la economía,
que finalmente develan escenarios de agenciamiento ideológico propio de un Estado capitalista, de un Estado desarrollista. Para este caso, en esta tesis, me permití hacer un estado del arte, un estado del arte en torno a la pedagogía, y he encontrado que ella ha sido comprendida en términos de su justificación y en términos de su institucionalización bajo 4 características. 1, la fe; 2, la razón; 3, la economía; y 4, las políticas públicas. Frente a la fe, una fe católica mirada desde las prácticas de conquista que se instala desde la iglesia, en cuyo caso va predominando la evangelización como mecanismo para vincular la cultura, la domesticación de las mayorías y la naturalización del derecho a ser colonizados. La razón como segunda posibilidad en la cual ha estado la pedagogía en América Latina, impuesta de una manera indirecta mediante esa institucionalización del sistema educativo a través de las políticas como la gratuidad, la obligatoriedad, dadas desde esas reformas educativas en el siglo XX. Si miramos, por ejemplo, en el caso de México, desde 1820 se impone una enseñanza de la lectura, de la escritura a través de la Constitución, y más aún en los 30, durante la presidencia de Bustamante, pues se implementa desde todo un sistema federal la conservación de ciertos rasgos, instituciones, relaciones y características de una sociedad netamente colonial que había permitido ese funcionamiento armónico, y en el cual se apoya todo un sistema de instrucción público y con eso todo un sistema lancasteriano, ahondando aún más en la lengua que no es la originaria, unos métodos de enseñanza impuestos, que principios de universalidad en relación a esos estándares internacionales. Una educación media que es parte de la formación para los oficios y se caracteriza por todo un sistema neoliberal económico, donde se refleja pues la globalización hegemónica en los efectos del campo educacional. Y tercero, esa economía en la cual ha estado lo pedagógico, que fija unas formas de educar fundadas en la eficiencia, la utilidad, el racionalismo universal de los países en América Latina. De ahí que se adhieran modelos exógenos, metodologías tecnocráticas, modernizantes de la educación. Y cuarto, las políticas públicas de educación públicas neoliberales, pues que han dado continuidad a los procesos de dominación. Siguiendo la ponencia en el orden presentado, pues hay un segundo momento que tiene que ver con la comprensión del lugar de las pedagogías en los movimientos estudiados, es decir, en el movimiento zapatista y en el movimiento sin tierra. Para decir aquí algo muy breve, y es que el movimiento zapatista sabemos que nace en el 94 en Chiapas con esta revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luchan contra la violencia renovada que destruye todo rasgo de identidad, la personalidad, la dignidad de los hombres, de las mujeres, a las cuales se le arrebata constantemente sus tierras, los explotan desde todos los ámbitos. Se le considera allí un movimiento social, un movimiento político, en tanto en colectividad de los actores se unen para combatir contra esas políticas neoliberales. Y dentro de sus luchas está la lucha por una educación autónoma zapatista, desde la cual se unen para resistir esas prácticas colonizadoras, modernas, impuestas por ese Estado y la globalización. Aquí se apuesta entonces en los zapatistas por una pedagogía rebelde, una que permita el desarrollo de las culturas indígenas, de las culturas campesinas, que parta de la historia como eje central para transformar la vida del ciudadano, unas pedagogías organizadas de manera tal que abarque esos diferentes pueblos mexicanos.
El movimiento zapatista se organiza en 5 caracoles y con esos 5 caracoles en juntas del buen gobierno que viabilizan esas prácticas, esas estrategias pedagógicas con la comunidad. El caracol, como dice Pineiro, simboliza esa comunicación que se lleva a cabo en espiral todo el tiempo, en un caminar de espacio. El caracol se presenta todo un andamiaje de comunicación, de diálogo, de conversación, pero también de recreación y acuerdos con relación a lo que se requiere en la comunidad. Ahora bien, el movimiento Sin Tierra sabemos que es originario de Brasil, emerge entre los periodos del 70 al 85. Es un movimiento de trabajadores rurales campesinos que lucha por la tenencia de la tierra, por la reforma agraria, por la justicia social, le apuesta a una expropiación de sus tierras en manos de esas grandes multinacionales, del monocultivo, al trabajo agrícola con maquinaria, al despido de los trabajadores y al trabajo en condiciones indignas en el campo. Y esta apuesta tuvo éxito después de muchas luchas, de muchas muertes de líderes campesinos. Por eso tuvo ciertos apoyos también con ONGs, apoyos del pueblo brasilero. Se considera también un movimiento político y social en tanto se organiza colectivamente en pro de lograr esas transformaciones sociales para todos. La pedagogía aquí del movimiento Sin Tierra va más allá de la escuela, no cabe en la escuela, porque es una pedagogía que forma nuevos sujetos sociales, por eso sus prácticas educativas se encaminan hacia allí. Educan en la historia, en la lucha, es una pedagogía política que forja identidades a partir de la resistencia de los pueblos brasileros. Es una pedagogía cuya base es la vida como totalidad. Trabaja por una escuela que dé cuenta de esos desafíos, de los retos del movimiento. De ahí que la escuela sea necesaria en tanto se convierte en un espacio que da cuenta del sujeto educativo desde donde se forma. Por eso el movimiento Sin Tierra no se preocupa por crear una pedagogía, sino por poner en movimiento su propia pedagogía en las marchas, en las disputas, en las manifestaciones, en las prácticas, en los encuentros, incluso en el trabajo con la tierra y el sentido humano, pues que desde allí se va forjando, por el cual se apuesta cada día. Eso es con relación brevemente a los abordajes de lo pedagógico en estos dos movimientos. Ahora, siguiendo la conversación, pues hay unas consecuencias de la interculturalidad para esa renovación de las pedagogías en América Latina. Y en esas consecuencias de la interculturalidad me permito indicar que en la tesis doctoral, la metodología que trabajé, empleada en esta investigación, pues abogo por la metodología que tiene que ver con la hermenéutica intercultural para comprender esos aportes que desde una perspectiva intercultural entre esos dos movimientos sociales que ahora abogo, brindan a un enfoque alternativo en aras de la construcción de las pedagogías en América Latina y con ello pues a tener un abordaje desde las prácticas pedagógicas en territorio. Se hace una mirada entonces desde la hermenéutica intercultural que trabaja el maestro Ricardo Salas y desde allí busco comprender las emergencias de las pedagogías situadas, de las pedagogías contextualizadas, porque no se trata de buscar o verificar una verdad, sino de mirar el diálogo entre esos universos contextuales que buscan la universalidad a través de la comunicación recíproca, dialógica, y en ese sentido realizo un ejercicio de comprensión de esos otros mundos mediados por el lenguaje y la posibilidad de prácticas de convivir en comunión, como nos recuerda el maestro Salas. Se trabajó entonces desde la hermenéutica intercultural que orienta hacia el reconocimiento de los diversos logos
que emergen en las culturas, enfatizadas en los significados, en las prácticas, que están encapsulados en esos contextos, para mirar cómo reinterpretar y acercar esas intersubjetividades, esas implicancias dentro de un campo ético y político, como nos recuerda Salles. En este sentido, lo que se encuentra entonces es uno, las pedagogías que he denominado pedagogías desde las márgenes de las sociedades en movimiento. ¿Por qué desde las márgenes? Porque suceden en las orillas que se trazan en los procesos de exclusión social, cultural, exclusión política, económica, donde las orillas se definen de manera externa a aquellos que están confinados al lugar de la exclusión. Y dos, porque históricamente en América Latina esas formas de gobierno de la mano de la educación pues reproducen un orden social, un orden único, reduccionista, excluyente de eso que se considera como diverso. Le llamo entonces pedagogías desde las márgenes, en tanto se construyen no desde los regímenes de los estados capitalistas, sino desde las bases de las sociedades en movimiento. Por eso estudio 4 movimientos sociales, pero para esta ponencia tomo estos 2 que tienen una remembranza profunda en los procesos educativos y con ello en las prácticas pedagógicas. Desde ahí se piensa en la esencia del sujeto, en la esencia de los saberes, de las prácticas situadas que han posibilitado ese desprendimiento, ese desheredar colonial. Esas otras pedagogías están a la base de una identidad, de una tradición que vincula las prácticas sociales, las prácticas históricas de los pueblos latinoamericanos. Esas pedagogías de las márgenes evidencian que existen en América Latina unas pedagogías propias, es decir, unas pedagogías que se han dado a partir de 2 grandes giros, un giro antropológico y un giro epistémico. Un giro antropológico para trascender esa mirada capitalista que ve al hombre como objeto, ¿cierto? Y dar lugar a esas experiencias, a esas realidades y a generar esas epistemes. Y el segundo giro, el giro epistémico, pues supone alterar esos escenarios instituidos del conocimiento y por supuesto dar apertura a las sabidurías emergentes. Gracias a esos 2 giros, a la mirada sobre estos 2 giros y al abordaje que tengo en toda la tesis en torno a la interculturalidad desde una postura filosófica, desde la filosofía intercultural del maestro Raúl Fornet Betancourt, porque se piensa en una mirada desde lo humano, pues se posibilitan gracias a estos giros establecer ciertas tensiones. Una tensión de destradicionalización y otra tensión de fronterización. Entonces, esas 2 tensiones, gracias a los giros, nos permiten dar lugar a 2 elementos en ese devenir de las pedagogías. Uno, a las tensiones entre el lugar de la política y la cultura vivida, que da cuenta de esas configuraciones de los territorios y eso supone una instalación de fronteras en torno a la interlocución con esos actores sociales que intervienen en el contexto educativo. Y 2, el lugar de esas epistemes totalizantes a esas sabidurías emergentes. Y eso es lo que se traduce en pedagogías desde las márgenes, las que a su vez se componen de esa pluralidad de ritmos pedagógicos que se suscitan gracias a la destradicionalización y a la fronterización. Hasta allí, por los tiempos, agradezco infinitamente a todos por esta posibilidad de haberme escuchado.